Y para concluir, tengo el placer de presentar al doctor Luis Miguel Ruiz. El doctor Luis Miguel es médico internista y cardiólogo y está haciendo su especialidad de electrofisiología en Medellín, en la Universidad CES con el grupo CES. Y nos va a hablar acerca del cierre de la orejuela. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestros pacientes con fibrilación auricular y tenemos algún problema o no podemos anticoagular? Doctor Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos y le dejo el panel para que cierre con éxito. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señor, se escucha. Perfecto. Entonces vamos a hablar del estado del arte en cierre de orejuela. Quiero enfocarme no solamente en los aspectos electrofisiológicos y de estructuralidad frente a esta intervención, sino también pues hablarle a los médicos generales, a los especialistas y al personal de enfermería que sé que están conectados siguiéndonos. Entonces empecemos. Ustedes bien conocen que la orejuela o la auriculilla izquierda es un apéndice, está en la región anterolateral de la aurícula izquierda, va a tener una forma que es variable, con presentación de un único lóbulo o varios lóbulos, y va a tener entonces trabeculaciones de músculos pectinados. Todo esto se van a dar cuenta que es bastante importante en la producción de trombos y en el cierre o en la intervención que venimos a discutir. La longitud de esa auriculilla o de esa orejuela va a oscilar entre los 20 y los 60 milímetros. Y miren cómo el ancho también es bastante variable, entre 16 y 59 milímetros. Digamos que va a contar con un ostium o un orificio, un cuello y un cuerpo o región final, y ese orificio de entrada también va a tener, digamos, distintas morfologías. Puede ser ovalado en un 70% de los casos, triangular en un 8%, en gota en un 8% y de una forma redonda en un 6% de los pacientes. Y miren esto tan importante, y es que las auriculillas tienen distintas formas, localizaciones, y esto impacta de manera importante también en la producción de trombos. Tenemos entonces la famosa auriculilla en chicken wing o en la ala de pollo, que es la más frecuente, casi en la mitad de los casos, seguido en la manga de viento, un 20%, en cactus un 30% y en coliflor un 3%. ¿Por qué les había mencionado eso? Porque a mayor lóbulos, pues mayor éstasis va a tener esta auriculilla y mayor formación de trombos va a encontrar. Específicamente la que tiene un riesgo incrementado de esto, pues es la auriculilla que tiene forma de coliflor. Miren estas imágenes que son tomadas de un artículo del año pasado en autopsias de los pacientes. Acá tenemos chicken wing, es un único lóbulo con esta curvatura importante. Esta es la más común en el 50% de los pacientes. Ustedes pueden ver esta bonita imagen tridimensional por una tomografía. Acá tenemos la famosa auriculilla en saco de viento, es la que sigue, digamos, en incidencia o en presentación en los pacientes. Acá tenemos un cactus. Como ustedes pueden ver, hay un lóbulo dominante y otros lóbulos que van a ser no dominantes. Y por último, esta auriculilla, que es la que mencionamos, que tiene un mayor riesgo de trombos, y es la auriculilla en forma de coliflor, en donde no vamos a encontrar ningún lóbulo dominante y existe la posibilidad de varios lóbulos no dominantes. Pero entonces, ¿por qué cerrar la auriculilla en fibrilación auricular? Ustedes bien conocen desde los años 50, 60, desde Framingham, que se encontró un riesgo de enfermedad cerebrovascular en los pacientes que tenían con fibrilación auricular entre 5 a 7 veces. Sin embargo, el tratar a estos pacientes con anticoagulación disminuye el riesgo de hacer enfermedad cerebrovascular, pero también aumentamos, por obvias razones, el riesgo de sangrado, y ese riesgo de sangrado se ha calculado de 2 a 4.5 por 100 pacientes al año. Y se empezaron a dar cuenta que la auriculilla o que la orejuela izquierda pues era una fuente muy importante de trombos en pacientes con fibrilación auricular. Entonces dijeron, vean, los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, que tienen fibrilación auricular con un altísimo riesgo de embolismo o de enfermedad cerebrovascular, pero que además de eso tienen un alto riesgo de sangrado, en donde yo no puedo darle anticoagulación indefinidamente, ¿por qué no cerrar esa auriculilla y tener ese manejo específico? Y un nicho muy importante en el que encontramos el cierre de auriculidad son los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedad renal crónica, usualmente terminal y con fibrilación auricular, pues van a tener no solamente más riesgo de persistencia de la EFEA, sino más riesgo de sangrado y más riesgo de trombosis. Miren cómo desde 1900
64 y los primeros artículos que también se publicaron en el 69 se dieron cuenta de esto, que en todas las regiones de la aurícula izquierda en los pacientes con fibrilación auricular, antes llamada no valvular, ahora llamada no asociado a estenosis mitral moderada severa, pues más o menos entre el 80 al 90% de esos trombos van a estar en esa aurícula izquierda. Y en la actualidad decimos que cercano al 90 al 95% de los trombos en los pacientes con fibrilación auricular se van a formar en la auriculilla en pacientes con FA no valvular y más o menos de un 60 o un 70% incluso en algunas fibrilaciones auriculares valvulares. En 1949 se empezaron a hacer resecciones profilácticas de esa auriculilla izquierda y en 1996 se documentaron lo que les decía con eco transesofágica, un porcentaje importante de pacientes con fibrilación auricular pues que tenían esos trombos auriculares. ¿Cuál es la plausibilidad biológica de esto y la fisiopatología? La fibrilación auricular va a conllevar a que haya un aumento del tamaño auricular izquierdo. Fuera de eso, una atriopatía. Vamos a tener una triada de Virchow florida con éstasis muy importante, con remodelamiento importante de esa auriculilla, lo que permite que hayan una baja contractilidad y unas velocidades extremadamente reducidas que conllevan a un mayor riesgo de trombos. Pero fuera de eso vamos a encontrar hipertrofia del miocito, creación de edema, infiltración de neutrófilos, diapédesis, aumentos de esas sustancias inflamatorias tan importantes como la interleuquina 6, la PCR, y miren esto, y es que aquí el factor de crecimiento del endotelio vascular juega un papel predominante, aumenta entonces el factor tisular, el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, el dímero D, y todo esto conlleva entonces no solamente a disfunción endotelial, sino también a formación de trombos. Y esto es lo que explica por qué el 90% de nuestros pacientes con fibrilación auricular no valvular pues van a tener trombos en la auriculilla. ¿Cuáles son las indicaciones de este procedimiento? Entonces, pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, pero también alto riesgo de sangrado, trombocitopenias importantes, defectos de la coagulación conocidos, sangrado recurrente, gastrointestinal, geniturinario, respiratorio, sangrado severo previo intracraneal o pacientes con enfermedad renal crónica que les contaba que es un nicho muy importante, altos riesgos de caídas, indicaciones importantes para el uso combinado de terapia, dual antiplaquetaria y anticoagulante o mal cumplimiento o intolerancia de esa terapia anticoagulante. Entonces, esto era algo que les venía mencionando y es que muchos de los pacientes que llevamos a ese cierre de auriculilla tienen enfermedad renal crónica terminal y es que existe una relación muy importante y muy estrecha entre la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica. Miren cómo en este estudio los pacientes que tenían entre 65 y 75 años y que tenían enfermedad renal crónica, el 13% tenían fibrilación auricular, el 19% entre los 75 y los 80% tenían fibrilación auricular y en los mayores de 85 años casi que el 25% de estos pacientes tienen fibrilación auricular. Entonces usted ahí se empieza a pensar, ¿será que anticoagulo a este paciente o será que lo dejo sin nada? ¿Y qué dicen los estudios o la literatura? Dicen, vea, si su paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene un estadio 4 o 5, tiene un alto riesgo de tromboembolismo sistémico y DCB. Eso es innegable. El HR es de 1.83 con este intervalo de confianza de manera significativa, pero ojo que su paciente también tiene un alto riesgo de sangrado, HR de 2.7. De hecho, miren que es mayor el riesgo de sangrado específicamente en este estudio que el riesgo que hay de tromboembolismo sistémico y de enfermedad cerebrovascular. Entonces aquí empezamos a pensar en el cierre de auriculilla como una de las intervenciones plausibles. ¿Qué dicen las guías? La guía del 2019 de la Asociación Americana dice, o del Colegio Americano dice, vea, usted puede recomendar la oclusión de la auriculilla izquierda en los pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen alto riesgo trombótico y que además de eso van a tener una contraindicación para el manejo anticoagulante a largo plazo. Esto es un nivel de recomendación 2B. Y la guía europea, pues básicamente va a hablar de exactamente lo mismo y es que ellos
mencionan la oclusión de la auriculilla en los pacientes que tienen fibrilación auricular para la prevención de enfermedad cerebrovascular y que tienen contraindicación para la anticoagulación a largo tiempo. Y también hablan, con los estudios que han salido del cierre quirúrgico, específicamente con el LAOS, pues que todo paciente que tenga fibrilación auricular y que va a ser llevado a una cirugía cardíaca, pues se le debería excluir o cerrar la auriculilla de manera quirúrgica. Estos son todos los dispositivos con los que contamos, al menos los más famosos. Los dos primeros, el Watchman de primera generación o el Watchman Flex, contamos con ellos en Colombia, lo mismo con el Amulet de Abbott. Existen otros dispositivos que se han utilizado en Europa y en los Estados Unidos, que son endovasculares, y existen otros mecanismos de hacer cierre de auriculilla, como es el Lariat, que tiene un abordaje híbrido endocárdico y epicárdico eh, específico. ¿Cuáles son los estudios clínicos? El primero es el PROTECT-AF, es un estudio en donde intentaron o donde compararon el Watchman con la warfarina. Fue un estudio de no inferioridad y encontraron que el desenlace primario, que fue stroke, embolismo sistémico y muerte inexplicada, pues fue similar para la warfarina que para el Watchman. Sin embargo, sí se encontró que los pacientes que fueron llevados al implante de Watchman tenían un poco más de riesgo de eventos de seguridad primarios. Entonces, posteriormente, la FDA le dice, bueno, entonces hagan este estudio. Hicieron este estudio que es el PREVAIL, lo mismo, un estudio de no inferioridad, donde se compara el Watchman con la warfarina. Acá no hubo una diferencia estadísticamente significativa frente a los desenlaces de seguridad, y algo que confirmó después el PRAGA. Este metaanálisis es un metaanálisis bastante bonito, donde dice, si usted compara a la warfarina versus el Watchman, en este caso, miren cómo no hay diferencias significativas frente a la eficacia, es decir, protege de los eventos tromboembólicos, del LSB, pero los dispositivos de cierre, específicamente en este caso, pues el Watchman con el que se hizo el estudio, pues tiene un menor riesgo de enfermedad cerebrovascular hemorrágica y de, obviamente, sangrados mayores que no están relacionados con el procedimiento. ¿Yo qué hago si yo ya elegí que mi paciente puede ser llevado entonces a un cierre de auriculilla? Se pueden hacer imágenes previas como ecotransesofágica para ver o para medir esa auriculilla, cuánto mide, cómo es el ostium, ver si hay o no trombos. El TAC al parecer tiene es mucho más fidedigno en las medidas, también ayuda a descartar trombos, pero es importante que existen grupos en donde no se hacen imágenes previas, a excepción de que el paciente pues, no venga con una anticoagulación adecuada. Después de eso, entonces, usted puede guiar esa colocación o ese implante de este dispositivo por una ecotransesofágica, que es lo que se hacía comúnmente, o ahora por una ecocardiografía intracardíaca. Y en esta charla, pues queremos hablar de eso, que es bastante innovador, bastante importante, y que nos parece que acortan los tiempos del paciente, el procedimiento e incluso los gastos. Frente a eso, entonces hay que tomar un doble acceso venoso femoral derecho para el implante del ICE y para, obviamente, realizar la punción transeptal, pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y llegar al sitio de la orejuela para cerrarlo con los dispositivos. Si es posible, entonces, canularlo, iniciar la anticoagulación, ¿cierto? Y esa anticoagulación debe ser, ojalá, antes de la punción transeptal, es decir, después de la canulación venosa. Empezamos entonces a hacer todas las medidas con la eco intracardíaca, con el ICE, y vamos a seleccionar el dispositivo que debe tener una buena compresión en relación con lo que es la aurícula izquierda. Entonces miren esto acá es un procedimiento que fue dirigido solamente por Ecotrans ICE, pues, o eco intracardíaca. Aquí tenemos la camisa por donde se implantó este dispositivo, y aquí tenemos obviamente el eco intracardíaco. Y en este caso, pues tenemos entonces un dispositivo que fue implantado, acá tenemos o que va a ser implantado, perdón, acá tenemos la camisa con un pigtail acá en la punta, están haciendo pues pruebas con contraste, y esto va a ser dirigido específicamente por ecotransesofágica. Pero ¿por qué entonces pensamos en el uso de la ICE en vez de la ecotransesofágica? Primero, porque esto es un procedimiento que está aumentando en incidencia, ya tenemos muchos más pacientes que cumplen criterios y que pueden ser llevados al implante de esto. Sabemos que los tiempos en sala son bastante limitados para los pacientes, entonces si yo
puedo hacer un procedimiento que sea igual de seguro, mucho más rápido. No necesito un ecocardiografista que obviamente tiene un lucro cesante porque va a dejar de hacer ecocardios en su sitio de trabajo por ir a ayudarnos con la ecotransesofágica. Y fuera de eso, porque muchos de estos pacientes que son llevados a un manejo con ecotransesofágica, pues van a estar con anestesia general y eso obviamente implica más riesgo para el paciente, espacios para salas de recuperación, hospitalización y tener un anestesiólogo que esté disponible. Lo otro importante es el riesgo que también existe con la utilización de la ecotransesofágica en los pacientes con edad avanzada, riesgos de lesiones esofágicas y por la manipulación extensa de las ondas. Y miren que ya han hecho estudios, de hecho, ya han dicho, nos ahorramos más o menos el 15% de los costos de atención cuando utilizamos una eco intracardíaca comparada con ecotransesofágica. Entonces dicen por ahí, no, doctor, es que probablemente el ICE no detecte tantos trombos como la ecotransesofágica. Eso ya fue estudiado, esto es un artículo publicado el año pasado en donde arriba, si ustedes ven ese ICE, debajo es la ecotransesofágica y dicen, vea, la sensibilidad y la especificidad de estas dos ayudas diagnósticas son similares. Entonces la ecotransesofágica no me va a dar, digamos, mayor detección de trombos comparado con la ecotrans intracardíaca, perdón. O otros que dicen, no, es que con la eco intracardíaca yo tengo mayor riesgo de hacer lesiones a nivel del septum interatrial o de que el dispositivo quede peor colocado y tampoco sucede esto. Miren que esto fue un estudio que también compara a las dos y les va muy parecido cuando se utiliza entonces ecotransesofágica comparado con el ICE, incluso en la presencia de esas lesiones en el septum interauricular que son iatrogénicas. Así empezamos el procedimiento, subimos una guía a vena cava superior, esto es dirigido por ICE. Posterior a esto, entonces, colocamos la aguja de la punción transeptal, ese es el tenting, ustedes pueden ver aquí la punta de la aguja que no está pasando, está todavía en la región de la aurícula derecha, y aquí, como pueden ver abajo, se ve la punta de la aguja que ya pasó de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y ahí pues vamos a pasar el resto de los introductores. Aquí lo que estamos viendo es un paciente muy enfermo con un CDI bicameral, miren múltiples stents, coronaria derecha, aquí en coronaria izquierda, tenemos el ICE y acá tenemos una guía que está en la vena pulmonar superior izquierda y estamos pasando a través de la punción transeptal con la camisa y con el dilatador. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un hueco que sea digamos, importante por el cual puedan pasar no solamente la camisa pues, para implantar el dispositivo, sino también la eco intracardíaca o el ICE. Acá ya tenemos entonces adentro la camisa y tenemos el ICE. Miren que el ICE pasa a través del septum interauricular y acá podemos hacer múltiples imágenes, múltiples vistas. Hay una que es en la mitad de la aurícula izquierda, otra que es submitral y pues, le podemos hacer una incluso dentro de las venas pulmonares o en el tracto de salida ventricular. Este es el home view izquierdo. Aquí estamos viendo entonces la auriculilla de esta forma que se correlaciona pues con la ecotransesofágica de 60 a 90 grados. Miren cómo se ve la comparación de LICE con la ecotransesofágica. Podemos hacer todas las mediciones posibles del ostium, del landing zone, de la profundidad, etcétera, etcétera, sin tener pues como dificultades o sin tener diferencias significativas con la ecotransesofágica. Esta es la posición dentro de las venas pulmonares, esto es seguro también, se puede hacer con entrenamiento. Aquí vemos entonces un eje largo que corresponde entonces también a algunas de las proyecciones eco transesofágicas. Miren cómo se ven ahí comparado con lo que vemos a 0 grados y a 45 grados con la ecotransesofágica. Lo mismo se ve muy, tenemos todos los compartimientos bastante definidos y esta es una posición mitral en donde vemos entonces un eje corto específicamente con el ICE y podemos comparar ese mismo eje corto con una proyección eco transesofágica. Tiene bastante buena imagen. Entonces esto es lo que hacemos, pasamos la camisa, entramos a la auriculilla, específicamente nos fijamos que haya una buena compresión del dispositivo, se coloca y pues, posteriormente a eso pues medimos que todo esté bien, que esté
bastante bien posicionado y hacemos una prueba final de estabilidad para que, sin soltarlo, para que el dispositivo no se vaya a embolizar o no se vaya a salir. Así quedan entonces, este es el Flex, perdón, este es el amulet, debe quedar en esta posición, debe quedar obviamente conteniendo toda la auriculilla y sin exponer lóbulos laterales. Han hecho estudios comparando el amulet con el Flex, sí, esto es un estudio publicado en el 2021 donde dice que las diferencias que ellos encontraron específicamente entre estos dos dispositivos es que el amulet tiene un riesgo o tiene una incidencia de derrame pericárdico temprano de 1.3 comparado con 1.1 para el Flex, eso es temprano, en tardío fue 1.1 para el amulet, perdón, comparado con 0.1 para el Flex. La embolización fue más frecuente con el amulet comparado con el Flex 0.2%, y el amulet parece ser mejor en las apéndices auriculares que son más pequeñas, donde el ostium es más difícil de ingresar. ¿Cómo es el éxito del procedimiento? Es un procedimiento que es bien tolerado, se hace si utilizan sondas o intracardíacas, perdón, con anestesia local, con sedación. Miren que el éxito del procedimiento alcanza del 98 al 99% de los casos. Tiene relativamente pocas complicaciones. El riesgo del derrame pericárdico está cercano al 1%, de sangrado importante al 1%, y las complicaciones un poco más, digamos, importantes, pues están por debajo del 0.5%. Pueden existir también leaks, específicamente si se colocan mal posicionados, entonces esos dispositivos, acá hay un leak porque no hay una coaxialidad importante de específicamente este Watchman, acá es porque estamos dejando un lóbulo proximal sin cobertura, y lo mismo sucede acá. Entonces la idea es cubrir obviamente toda la auriculilla y cubrir cada uno de los lóbulos para que no aumente el riesgo. La trombosis relacionada con el dispositivo existe. Han mencionado que la incidencia de esto es cercano al 3 al 5%. El gran riesgo que hay con esto es que aumenta 3 veces el riesgo, valga la redundancia, de producir enfermedad cerebrovascular, que se han descrito hasta el 30% en los pacientes con dispositivos previos. Es por eso tan importante que estos pacientes lleven una terapia adecuada post procedimiento, que hablaremos a continuación. Miren, este estudio es un estudio que salió hace apenas unas pocas semanas, en donde compararon si usted deja el dispositivo a ras en el ostium o en la entrada de la auriculilla, comparado con si usted deja un dispositivo mucho más profundo. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes que se llevó a una posición mucho más profunda del dispositivo tenían un mayor riesgo de los desenlaces primarios, como trombosis del dispositivo específicamente. Entonces parece hasta ahora que es mejor, mientras, pues cuando se hace el implante de estos dispositivos, dejarlo a ras y obviamente cubrir cada uno de los lóbulos proximales, así como toda la auriculilla. ¿Qué le sucede al dispositivo con el tiempo? Entonces, sabemos que los 45 días en estudios en perros hay endotelialización completa de estos dispositivos. Acá ustedes pueden ver un amulet, abajo pueden ver un Watchman. Lo que sucede con el tiempo en estas biopsias de hematocilina eosina, en donde hay endotelialización completa de los dispositivos con preservación de cada uno del material o de las mallas con las que están hechas estos dispositivos. Y en el manejo post-procedimiento, pues mucho se ha hablado de esto. Algunos dicen, no, colóquele warfarina porque fue como se hicieron los estudios pivotales. Otros dicen, no, venga, ahora colóquele DOAC para disminuir el riesgo de hemorragia, o póngale terapia dual antiplaquetaria o con un solo antiplaquetario tiene. Lo que sí sabemos es que hay que hacerle control ecocardiográfico con ecocardiografía transtorácica, ojalá al próximo día, y un control con ecocardiografía transesofágica en 6 a 12 semanas. Entonces miren estos artículos. Este artículo es un artículo publicado en el 2021 en donde evaluaron si la anticoagulación a dosis medias, es decir, apixaban 2.5 K12 o rivaroxaban 10 miligramos una vez al día, pues era mejor que la terapia antitrombótica convencional. Entonces, ¿qué hicieron?
Cogieron unos pacientes, DOAC más ASA, los compararon con dosis medias de DOAC más ASA por 45 días. A los pacientes que les daban estas dosis de H de DOAC, pues seguían con esa misma dosis por 180 días, y a los pacientes que les daban DOAC más ASA, después de los 45 días, les daban terapia dual antiplaquetaria, y posterior a 180 días les daban solo ASA. Que se encontró que a los pacientes que les daban la mitad de las dosis del DOAC, H de DOAC, pues les fue mucho mejor que los pacientes en el grupo convencional, específicamente en la trombosis relacionada al device, a el endpoint compuesto y al sangrado mayor. Es decir, esos pacientes tenían menos trombosis y sangraban menos en comparación con la otra terapia. Y este estudio es un estudio que está en Journal Prepoof de Jack, salió hace 2 días, en donde compararon, eso es un metaanálisis bastante importante, donde compararon todas las terapias que existen y dijeron, vea, probablemente a los pacientes que les va mejor son los pacientes que dejamos anticoagulados posterior al implante de estos dispositivos, tienen menos trombosis relacionada al dispositivo y tienen un menor riesgo de sangrado en comparación con el resto de las terapias, e incluso el DOAC obviamente va a tener menos mortalidad cuando se comparó con la warfarina. Posterior a esto dicen, bueno, si su paciente no puede recibir DOAC, al menos déjelo con terapia dual antiplaquetaria, que se asoció con una menor incidencia de eventos tromboembólicos, aunque sin diferencia en eventos hemorrágicos comparado con la terapia antiplaquetaria simple o sola. Esto era todo lo que les traía de cierre de auriculilla. Agradecer a todos los doctores, a los profesores, el doctor Díaz que me facilitó, perdón, muchas de las imágenes, el doctor Niño, Oriana, Julián y el doctor Marín, nuestros maestros, a mis compañeros que ya son electrofisiólogos, Palme, Sote y Pipe, y obviamente a Sebas y Manuel. Muchas gracias a todos. Doctor Luis, muchísimas gracias. Creo que es una excelente oportunidad para agradecer a nuestros fellows de electrofisiología del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Quiero hacer claridad que hubo algunos que no participaron o porque ya están terminando su programa y egresaron de los programas, o porque están empezando también a sus programas, pero no se preocupen que habrá oportunidad para todos. Quiero hacerles agradecimiento público a todos los participantes. Eh, Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Se han venido contestando las preguntas. Si no tenemos más preguntas de la audiencia por la casilla de preguntas y respuestas, no nos queda más sino agradecerles nuevamente su presencia, y no se nos olvide, vamos a seguir con los simposios del Colegio de Electrofisiología próximo en septiembre. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día.